a nuestra clase. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Comenzamos. En esta oportunidad hablaremos del tema de electrostática. Vamos a analizar brevemente el título. Dice electro. Bien, electro viene de electrón y el electrón es un tipo de carga eléctrica. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a analizar las cargas eléctricas, pero principalmente en su estado estático. En su estado estático. O sea, principalmente vamos a analizar las cargas cuando se encuentran en reposo, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué ocurre cuando las cargas se encuentran en movimiento. Por el momento, cuando las cargas se encuentran principalmente en reposo o en equilibrio o estáticos, ¿correcto? Entonces, como tenemos que hablar algo acerca de la carga eléctrica, entonces a continuación viene la carga eléctrica, ¿sí? Dice, la carga eléctrica es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto, ¿no? En los átomos de un objeto material. Y esto es debido, dice, a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, ¿no? Que existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y además la negativa. Veamos. ¿Ustedes han visto en química cuando el átomo es neutro? ¿Sí? El átomo neutro en el curso de química. A ver, confirmen con un sí o un no. ¿Se han visto en el curso de química cuando un átomo es neutro? Muy bien. Acá tenemos entonces un cuerpo que es eléctricamente neutro, ¿sí? Este cuerpo es eléctricamente neutro. Se dice que es eléctricamente neutro porque la carga neta o la carga total es igual a cero. ¿Y por qué en química se dice que un átomo es neutro? ¿Por qué no está cargado positivamente o negativamente? ¿Por qué no es un catión o un anión? Porque cuando el átomo es neutro o este cuerpo es eléctricamente neutro, ¿qué ocurre? Que el número de electrones es igual al número de protones, ¿sí? Entonces, ojo, en el examen suelen preguntar esto, dice, un cuerpo eléctricamente neutro no tiene carga, o no tiene electrones, o no tiene protones. ¿Eso cómo sería? ¿Verdadero o falso? Claro, eso es falso, ¿no? Un cuerpo eléctricamente neutro tiene electrones y tiene protones. Lo que ocurre es que el número de electrones y de protones son iguales, por lo tanto, la carga neta o total es nula o cero, de forma análoga a lo que ocurre en el átomo neutro, ¿sí? Ahora, este cuerpo que inicialmente es neutro puede ganar, ¿no? Puede ganar o puede perder electrones, ¿sí? Puede ganar o perder electrones. Y vamos a ver qué ocurre, a ver si el cuerpo gana o pierde electrones. Veamos. Vamos a suponer que este cuerpo que inicialmente es neutro, ¿no? Luego, está cargado negativamente, ¿sí? Pasa de neutro a estar cargado negativamente. Entonces, la carga neta o total de este cuerpo sería negativa. Carga neta o total negativa. Y es negativa ¿por qué? Porque en este cuerpo será mayor el número de electrones o el número de protones. Si el cuerpo está cargado negativamente, tendrá en este caso mayor cantidad de electrones o de protones. Claro, de electrones, ¿no es cierto? Entonces, para que esto ocurra, pues el número de electrones tendría que ser mayor al número de protones. Muy bien. Ahora, ojo, inicialmente el cuerpo era neutro, ¿no? Inicialmente era neutro. Número de electrones igual al número de protones. Pero después se observa que el número de electrones es mayor que el número de protones. Por lo tanto, ha ganado o ha perdido electrones. Para que pase de neutro a estar cargado negativamente, ha tenido que ganar o perder electrones. Ganar, muy bien. Por eso que un cuerpo, para que quede eléctricamente negativo, ojo, para que pase de neutro, de estar neutro a estar cargado eléctricamente negativo, ha tenido que ganar electrones, ¿correcto? Bien, ahora nuevamente, partimos de un cuerpo que inicialmente es neutro, y después queda cargado positivamente. Entonces su carga neta o total sería positiva. Y eso es porque en este caso
el número de protones es mayor que el número de electrones. O también pueden decir así, que el número de electrones es menor que el número de protones. Eso según como ustedes lo quieran leer. ¿Sí? Ahora, para que un cuerpo pase de neutro a estar cargado positivamente, ¿no? Se observa ahora que tiene menor cantidad de electrones que al inicio, ¿no? Eso es porque ha ganado o ha perdido electrones. Inicialmente tenían igual cantidad de electrones y de protones. Y luego, al estar cargados positivamente, tiene mayor cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, ha perdido, ¿no? Pierde electrones. Muy bien, pierde electrones. ¿Sí? Muy bien. Ojo que hasta aquí solamente estamos indicando si ha ganado o ha perdido. Aún no sabemos cuánto ha ganado o cuánto ha perdido o cuánto es la carga que tiene al final. ¿Sí? Aún no sabemos. Estamos ya, ¿no? Teniendo en cuenta esta parte física, ¿no? ¿Sí? Aún sin la parte numérica. Bien. Ahora, dice que gana o pierde electrones. Ahora, ¿qué tipo de electrones son los que está ganando o está perdiendo? Gana o pierde los electrones que están más lejos o más cerca del núcleo atómico. ¿Qué electrones son los que se está perdiendo? Claro, los que están más lejos, los que se encuentran en los últimos niveles, ¿no? Muy bien, ¿y cómo se llaman en el curso de química a esos electrones que se encuentran en los últimos niveles? Tienen un nombre en particular. Así es, los electrones de valencia. Así es. Son esos electrones de valencia los que se gana o se pierde, los que pasan de un cuerpo hacia el otro, ¿correcto? Sí, entonces, ojo, son los electrones que están más lejos del núcleo atómico, ¿sí? Esos son los llamados electrones de valencia, ¿sí? Bien. Luego, ¿hasta ahí tienen consultas o dudas respecto a esto? ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, continuamos. Bien. En la primera parte vimos solamente, ¿no? Cuando un cuerpo ganaba o perdía electrones. No sabíamos todavía cuánto gana o cuánto pierde, o cuánto es la carga que tiene el cuerpo, ¿no? Bien, ahora sí tenemos que saber cuánto es la carga que tiene ese cuerpo, luego de haber ganado o perdido electrones. Y para eso se emplea lo que es la cuantización de la carga eléctrica, porque vamos a cuantificar, vamos a medir la carga eléctrica que pueda tener un cuerpo, luego de haber sido electrizado. Y vamos a analizar dos casos, el caso general y el caso particular. En su boletín, o en su boletín, han colocado únicamente el caso particular. No han colocado el caso general. Y a veces lo que no está en el boletín suele ser pregunta de examen. ¿Sí? Bien, partimos entonces del caso general. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Ahí está. Bien, tenemos aquí un cuerpo que inicialmente está electrizado. Entonces, este cuerpo tiene una cierta cantidad de carga inicial, que puede ser positiva o negativa. Luego, este cuerpo puede ganar o quizás puede perder electrones, ¿no? Gana o pierde una cierta cantidad de electrones, de tal manera que luego tendrá una cierta cantidad de carga final, ¿sí? Y lo que vamos a conocer es la variación en la carga eléctrica. ¿Cuánto ha variado la carga eléctrica luego de haber ganado o quizás perdido un cierto número de electrones? Entonces tenemos aquí que la variación en la carga es igual a la diferencia de la carga eléctrica final menos la carga eléctrica inicial. Pero también se sabe que esa variación es igual al número de electrones que gana o pierde por la carga del electrón, el cual a su vez se considera como la carga fundamental. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden tener lo siguiente. Eso lo voy a escribir. Lo voy a escribir por acá. ¿Sí? Ustedes podrían tener esto. Si igualo esta variación con esta otra variación, tenemos esto. Que la carga final menos la carga inicial es igual al número de
electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. Despejando podemos tener esto, que la carga final, ¿no?, es igual a la carga inicial más, ¿no?, el número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. ¿Sí? Entonces, conociendo la carga inicial y el número de electrones que ha ganado o perdido, se podría conocer a partir de aquí la carga final, ¿no? O quizás, conociendo la carga final y la carga inicial, se podría conocer a partir de esto el número de electrones que gana o pierde un cuerpo. ¿Sí? Que también suele ser pregunta de examen. Bien, esto, ojo, por si acaso no está en su boletín. Esto no está en su boletín. Lo que sí está es el caso particular. ¿Sí? Veamos, en el caso particular, se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro o que eléctricamente es neutro. Por lo tanto, la carga inicial, 0. Luego, este cuerpo que es inicialmente neutro puede ganar o quizás puede perder un cierto número de electrones. De tal manera que luego tendrá una cierta cantidad de carga final. Pero esa carga final lo voy a colocar como un Q mayúscula. ¿Sí? Y luego vamos a conocer tanto la variación de la carga, ¿no?, la variación de la carga que por definición sería carga final menos la carga inicial. Pero la carga final es Q, ¿no?, es Q mayúscula. Y la carga inicial es 0. Entonces Q menos 0 me da Q. Pero también tenemos que la variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. Y si yo igualo estos dos, obtenemos lo siguiente, que la carga final que tiene un cuerpo electrizado es igual al número de electrones por la carga del electrón. Y esta expresión es la que está en su boletín, ¿sí? Entonces, ojo, en su boletín solamente han colocado el caso particular, no está el caso general. Entonces ahí les doy un tiempo para que ustedes puedan, ¿no?, tomarle una foto, un screenshot, ¿correcto? Bien, ahí justamente iba con eso también Nicolás. Así es. Ahí justamente iba, ¿no? Si el cuerpo gana electrones, entonces signo más. Si pierde electrones, entonces n sería menos. Por ejemplo, si dijéramos que el cuerpo gana 1.000.000 de electrones, 1.000.000 de electrones, entonces sería más, ¿no?, más 1.000.000 de electrones, ¿no? En ese caso n, ojo, en ese caso n sería 1.000.000, pero con signo positivo. Si el cuerpo perdiera 1.000.000 de electrones, entonces ese valor n sería menos, ¿no?, y el valor de 1.000.000, ¿correcto? ¿Sí? Bien, ahora continuamos. Ojo, es un número entero, donde n puede ser positivo o negativo. Ahí justamente iba con esa pregunta, ¿no?, con esa respuesta, Nicolás. N, ojo, n es un número entero que pertenece al conjunto Z, o sea, los enteros. O sea que n necesariamente es positivo o negativo, pero entero. Porque no se puede decir, no se puede decir que un cuerpo ha ganado o perdido medio electrón, un cuarto de electrón, 3/4 de electrón. Eso sería incorrecto, ¿sí? El cuerpo gana o pierde un valor entero de electrones, ¿correcto? Ahora, les decía que este una rayita arriba, me representa la carga del electrón, el cual a su vez es la carga fundamental, ¿sí? Y que tiene un valor, un valor, en valor absoluto, de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, donde el coulomb es la unidad de medición de la carga eléctrica. Ahora un detalle, en la pre solemos tener dos tipos de notaciones. Una de ellas es la que estoy mostrando ahorita en pantalla. Ustedes saben que el electrón es positivo o negativo por su curso de química. Es negativo, muy bien. Pero si ustedes aprecian aquí, estoy colocando que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Algunos quizás diría, profe, ahí falta el signo menos adelante, ¿no? Quizás falta el signo menos adelante.
Y ahí justamente va con la notación de la pre. En la pre tenemos dos tipos de notaciones para representar a la carga eléctrica. Les voy a mostrar a ver cómo son. Por ejemplo, nosotros solemos colocar de esta manera. Vamos a asumir que esa carga sea así, ¿no? 10 microcoulomb, por ejemplo. Ahí está. Y aquí, menos 10 microcoulomb. Ahí está. Estas son las dos notaciones que utilizamos en la pre. En la segunda, en la que está abajo es más evidente, ¿no? Ahí alguien diría, profe, al ojo, esa carga es negativa e igual a menos 10 microcoulomb, ¿cierto? Pero en la que está arriba, alguien quizás podría decir, profe, esa carga es positiva, 10 microcoulomb. Y ahí hay que tener mucho cuidado con este detalle. Nosotros solemos colocar ese signo de la carga aquí arriba, miren. ¿Ahí qué signo tiene? Menos, ¿no es cierto? Menos. Entonces aquí colocamos el signo de la carga en la parte superior, ¿no? Como índice superior. Pero luego colocamos el valor absoluto de la carga, ¿no? ¿Y esto cómo se lee? De esta manera, ¿no? Tiene esta equivalencia, ¿no? De esta manera se lee. Que esa carga es igual a menos, ¿no? Menos 10 microcoulomb. Entonces aquí también, análogamente, la carga del electrón es negativa. ¿Igual a cuánto? Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Pero aquí estamos trabajando con otra notación. Y entonces, ojo, tengan presente estas dos notaciones con las cuales trabajamos en la pre. ¿Sí? No es ser que en el examen coloquen de esta manera, ¿no? De esta manera, la que estoy subrayando de color negro. Esta es la notación que se suele plantear en el examen. ¿Por qué? Porque muchas veces el alumno solamente se fija en el valor numérico y dice, profe, esta carga es positiva, y lo trabaja como si fuera positivo. Y cuando resuelve su problema, encuentra clave y marca. Y en ese caso, pues es incorrecto, porque él ha asumido desde un comienzo que esa carga es negativa, esa carga es positiva, cuando acá se les dio esto que es negativa, ¿sí? Entonces lo hacen de esa manera como para tratar de confundirlos. Recuerden que a veces en el examen les van a dar preguntas, ¿no? Como para tratar de confundirlos. No va a ser tan directas las preguntas o los datos del problema, ¿no? Porque si en el examen les dan una notación como esta, en la segunda, la que está acá abajo, ¿no? Que la carga es igual a menos 10 microcoulomb, ahí es muy evidente que la carga, pues, es negativa, ¿no? Pero, ojo, nuevamente, en el examen se suele trabajar con esta otra notación, donde el signo de la carga lo colocamos aquí, en la parte superior, ¿sí? Como índice superior. Ahí colocamos el signo de la carga. Y lo que damos como información aquí es el valor absoluto de la carga, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Consulta o duda hasta ahí? ¿Consulta o duda hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Continuamos. Entonces, ojo, hasta ahí tenemos la cuantización de la carga eléctrica, ¿no? Ya sabemos entonces cómo determinar la carga eléctrica de un cuerpo luego de haber ganado o perdido un cierto número de electrones. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que plantear algo importante, que es la ley de la conservación de la carga eléctrica. Que literalmente nos dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente y ustedes complementen esa última parte. La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo a ver, ustedes completen ahí, se transforma. Ya, supongamos que esa pregunta hubiera venido en el examen, ¿no? ¿No? Complete la siguiente palabra, ¿no? Que le falta ese enunciado, ¿no? Y dice, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente y ahí le colocan varias alternativas. Y ustedes colocan se transforma. Y si de esa pregunta, ojo, si de esa pregunta dependiera su ingreso, lamentablemente no van a poder ingresar. Lamentablemente. Así es. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica no se transforma. Ojo, la carga eléctrica no se transforma. Sino, a ver, ¿en qué se transforma un electrón o un protón?
o un neutrón, ¿en qué se transformaría después? ¿Se transforma en algo, en otro tipo de carga eléctrica? No. Así es, como dice Omar, la carga eléctrica se transfiere. Ojo, la carga eléctrica se transfiere, ¿sí? ¿Quién sí se podría transformar? Es la energía, ¿no? Recordar, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Podría pasar de energía, perdón, una parte de energía potencial gravitatoria a transformarse en energía, ¿no? Cinética o en otro tipo de energía, ¿correcto? Pero ojo que la carga eléctrica se transfiere, ¿no? Se transfiere. Por eso que vimos acá en este esquema, ¿no? Este cuerpo gana o pierde un cierto número de electrones. Por lo tanto, este cuerpo está transfiriendo, ¿no? Un número de electrones de un cuerpo hacia otro, ¿no? Está ganando o perdiendo un cierto número de electrones. ¿Correcto? Entonces, ojo, la carga eléctrica se transfiere. Ahora, matemáticamente tenemos lo siguiente. Sumatoria de cargas iniciales es igual a la sumatoria de cargas finales. Esta es la parte matemática, ¿sí? Matemáticamente se tiene que la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales de los cuerpos que están interactuando. Y para eso les voy a mostrar aquí, ¿no? Tres actos, que suelen ser pregunta de examen, así tal como está, pregunta de examen. ¿Sí? Primer acto, tenemos dos cuerpos con sus cargas iniciales, carga inicial de 1 y carga inicial de 2, ¿sí? Primer acto. Entonces, cada quien contiene su cierta cantidad de carga, que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Cada quien. Segundo acto. Esos dos cuerpos, se les pone en contacto. Cuando se les pone en contacto, ahí existirá una transferencia de electrones de un cuerpo hacia el otro. Por lo tanto, uno de ellos habrá ganado y el otro habrá perdido un cierto número de electrones. ¿Correcto? Tercer acto. Estas cargas luego son separadas. Y como aquí en el segundo acto hubo una transferencia de electrones, entonces al final cada quien tendrá otra cantidad de carga diferente a la que tenía inicialmente. Entonces aquí tenemos las cargas finales, tanto de 1 y de 2. ¿Sí? Entonces en el examen, ojo, en el examen les puede decir dos cargas eléctricas A y B, ¿no? Y les dan sus valores respectivos. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine la carga final de A y de B. Pregunta típica de examen, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos en este esquema, pregunta típica de examen. Entonces, para eso tenemos que plantear la conservación de la carga eléctrica. Sumatoria de cargas iniciales es igual a sumatoria de cargas finales. Entonces tenemos ahí, miren, sumamos las cargas iniciales. Ahí está. Y eso debe ser igual a sumatoria de las cargas finales. Ahora, hasta aquí. Tenemos una primera ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas incógnitas hay en esta primera ecuación? Sabiendo, ojo, de antemano que les dan como dato las cargas iniciales tanto de 1 y de 2. Y se desea conocer luego la carga final tanto de 1 y de 2. Entonces tenemos aquí una primera ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con dos incógnitas, así es. ¿Cuáles son esas incógnitas? Eso que no se sabe de esta ecuación. Las cargas, así es, las cargas finales. Entonces, por el álgebra, esto se puede resolver según el álgebra. Con una sola ecuación y con dos incógnitas, ¿se puede resolver? Al tanteo. No, pero tiene que estar seguro, o sea, porque si uno plantea al tanteo, pues justamente en las respuestas pueden estar justamente bien tanteadas. Y usted tiene que estar seguro de cuál de ellas es su respuesta, ¿no? Claro, porque ojo, tienen que tener en cuenta que el que diseña el problema ya tiene presente todos esos casos, ¿no? Que si uno se confunde de una carga que si no negativa lo pone como positiva, de que si va a tantear, de que si se ha confundido en cierta conversión de unidades, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos una ecuación con dos incógnitas. Por el álgebra esto es irresoluble,
no se podría conocer efectivamente numéricamente la carga final de uno y la carga final de dos. Entonces, para eso se requiere una segunda ecuación o una relación entre las cargas finales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una observación, miren. Si las cargas eléctricas son idénticas, ojo esta palabra clave, idénticas, entonces se plantea que las cargas finales, tanto de 1 y de 2, son iguales. O sea, ambas van a ser positivas, o ambas van a ser negativas, o también ambas tendrían que ser neutras. Pero ambas, ojo, tienen que ser iguales, igual cantidad de carga. Pero ojo, siempre y cuando las cargas eléctricas sean idénticas. ¿Y qué implica la palabra idénticas? Ah, es que estas dos cargas eléctricas que se les puso en contacto van a tener igual radio, igual diámetro o igual geometría. Por eso que se dice que son idénticas, ¿no? O similares. Y justamente siempre les van a decir eso. Dos cargas eléctricas idénticas A y B y les dan sus respectivas cargas iniciales. Se les pone contacto y luego se les separa. Determine la carga final de A o de B. Entonces, basta que les diga que son idénticas para aseverar, para asegurar con total seguridad y sin dudar a dudas, que las cargas finales de ambos van a ser iguales. O también le dicen así, dos cargas eléctricas de igual radio, se les pone en contacto y luego se les separa. O dos cargas eléctricas de igual diámetro, ¿no? Se les pone en contacto y luego se les separa. O dos cargas eléctricas de igual geometría, ¿no? Igual geometría. Se les pone en contacto y luego se les separa. Entonces, en cualquiera de ellas, les están dando la idea de que esas cargas eléctricas son idénticas, ¿no? Geométricamente son idénticas. Y que por lo tanto, luego de haberlas puesto en contacto, sus cargas finales tienen que ser iguales, ¿correcto? ¿Sí? Así es, Jim. Ojo, estamos hablando de la parte geométrica, ¿sí? La parte geométrica, ¿sí? Parte geométrica. Entonces, entonces, cuando es idénticas, eso implica que ambas cargas eléctricas tienen igual radio, igual diámetro o igual forma geométrica, ¿sí? No vayan a pensar, profe, dice idénticas porque tienen idéntica carga eléctrica o igual cantidad de carga eléctrica. No. Claro, podrían tener diferentes valores. Por ejemplo, que la carga inicial de uno sea de 10 microcoulomb y la carga inicial de 2 fuera de menos 20 microcoulomb, por ejemplo, ¿no? Entonces, los valores de las cargas iniciales van a ser diferentes. Quizás una es positiva, la otra negativa, ¿no? Valores totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces también les doy un tiempo para que copien este esquema, ¿sí? Ya que este esquema, así tal como está, no aparece en su boletín. Y yo, sorpresa, este esquema suele ser muchas veces pregunta de examen, así tal como está, ¿no? Tiene dos cargas eléctricas A y B, ¿no? Que dan sus cargas iniciales, se les pone en contacto y luego se les separa, ¿no? Eso que está en modo texto, aquí lo tenemos en modo gráfico, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Bien, entonces continuamos. Ah, ya, pero antes de continuar, alguna vez ustedes, ¿no? Bueno, se han encontrado con alguien, un amigo, una amiga, su crush, y la han tocado, ¿no? La han tocado así, y han sentido quizás por ahí una pequeña corriente, se encuentran, la tocan y pasa así como una corriente en sus manos. ¿Han sentido eso alguna vez? Quizás algunos. No, bueno, antes de la cuarentena, ¿no? Obviamente antes de la cuarentena. Claro, han sentido posiblemente eso, ¿no? Esa sensación, ¿no? Que se encuentran, se tocan y por ahí, uy, sentí una corriente, dice, ¿no? ¿No? Claro. Y eso es justamente lo que ocurre aquí, miren. Como cada quien se encontraba por su lado o separados, entonces cada quien mantenía su propia cantidad de carga. De pronto entran en contacto. Y si uno está muy electrizado en comparación del otro, entonces va a haber ahí rápidamente una transferencia de electrones.
Por eso que ustedes han sentido ahí rápidamente, porque es algo bastante instantáneo, muy instantáneo, esa descarga eléctrica o esa transferencia de electrones de un cuerpo hacia el otro, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué ha ocurrido justamente en ustedes cuando han tocado a su compañero, compañeras, amigos, amigas, su crush, etcétera, ¿no? Ya han sentido por esa sensación de corriente, ¿sí? Bien, ahora sí continuamos. Bien, ahora tenemos que hablar de otro tipo de fuerza. A las fuerzas que ya conocemos, vamos en esta oportunidad a agregar otra fuerza, que es la llamada fuerza electrostática. Esta fuerza electrostática se da entre dos cargas eléctricas, ¿sí? Que pueden ser positivas o negativas. Ahora, según cómo sea la interacción de esas cargas eléctricas, uh, ya, eso va a depender de los datos del problema, ¿sí? Por ejemplo, miren, rápidamente, ¿qué pasaría si la carga inicial de 1 fuera de menos 10 microcoulomb y la carga de 2 fuera de más 10 microcoulomb? Entonces se les pone en contacto y luego se les separa. ¿Cuánto creen que sería la carga final de ambos? 0. O sea que al final, ¿cómo se encuentra? Neutro. ¿Sí? Por eso le decía que cuando las cargas eléctricas son idénticas, o sea, igual geometría, entonces ambas al final tendrán la misma cantidad de carga. Entonces, ambas positivas, ambas negativas o ambas neutras. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ojo, nuevamente, si la carga inicial de 1 fuera de más 10 microcoulomb y la de 2 fuera menos 10 microcoulomb, las ponemos en contacto y luego las separamos, entonces al final sus cargas serían 0 para cada uno. O sea, ambas serían neutras. ¿Sí? Bien. Ahora aquí. Ok, Catherine. Ahora aquí. Le decía entonces que la fuerza electrostática puede ser de atracción o de repulsión. Eso va a depender de cómo son las cargas que están interactuando. Por ejemplo, ¿cuándo se dice que la fuerza electrostática va a ser de atracción? Veamos. Si la carga 1, ojo, si la carga 1 es negativa, ahí está el color azul, si la carga 1 fuera negativa, y estoy considerando que la carga 2 es positiva, entonces ambas cargas son de signos opuestos o diferentes polaridades, entonces se dice que entre ellos existirá una fuerza electrostática de atracción. O si la carga 1 fuera positiva, carga 1 positiva, y la carga 2 negativa, entonces ambas son nuevamente de diferente polaridad o diferente signo, entonces ahí estas dos cargas eléctricas van a experimentar una fuerza electrostática de atracción. O sea que se van a querer acercar una respecto de la otra. Por lo tanto, la carga 1 ejerce una fuerza electrostática sobre 2 con una fuerza orientada hacia la izquierda. Y la carga 2 ejerce una fuerza electrostática sobre 1 orientada hacia la derecha, ya que estas dos cargas se intentan acercar una respecto a la otra. ¿Sí? Bien, ahora aquí es repulsión. ¿Cuándo se dice que dos cargas eléctricas se van a repeler? ¿No? O existe una repulsión. Bien, eso ocurre cuando las dos cargas eléctricas son de igual signo o igual polaridad. Por lo tanto, si la carga 1 es negativa, la carga 2 también negativa. Si la carga 1 fuera positiva, entonces la carga 2 también debe ser positiva. En esos casos, pues las cargas eléctricas van a experimentar una fuerza electrostática de repulsión. O sea que se van a querer alejar una respecto de la otra, ¿no? Se van a querer alejar una respecto de la otra. Si se están repeliendo, quieren separar una respecto de la otra. Entonces la carga 1 le va a ejercer una fuerza electrostática a la carga 2 orientada hacia la derecha, ¿no? La quiere repeler, la quiere alejar de ella. Y la carga 2 también le va a ejercer una fuerza electrostática a la carga 1, pero orientada hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, hasta ahí por lo menos tenemos la dirección de la fuerza electrostática, cuando es de atracción o de repulsión entre esas dos cargas electrizadas o cargadas. Ahora quiero conocer la magnitud de esa fuerza electrostática. Y para eso planteamos lo siguiente, que la magnitud de la fuerza electrostática es igual al producto de esta constante K, una constante K,
multiplicado por las cargas. Pero un detalle, ojo, un detalle. Aquí las cargas las estoy colocando dentro de un valor absoluto. Entonces, si la carga fuera negativa, aquí al colocar dentro de este valor absoluto se convierte en positivo. Ojo, ese es para conocer la magnitud módulo de la fuerza electrostática. ¿Sí? Lo también se multiplica por la carga 2, pero ojo también dentro de un valor absoluto. ¿Sí? Y esto luego entre la distancia de separación entre las cargas eléctricas, pero elevado al cuadrado. Y donde recuerda que cualquier tipo de fuerza en el sistema internacional se mide en Newton. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que esta constante K, ojo, tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Y en esta unidad de medición es Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si dice Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado, esto me sirve de algo, no está en vano. Veamos, si dice acá metro cuadrado, quiere decir que la distancia entre ellas debe estar expresada en metros, en centímetros, nanómetros, micrómetros, kilómetros. ¿En qué unidad debe estar expresada la distancia? En metros, muy bien. Luego acá dice Coulomb al cuadrado, por lo tanto la carga al ser reemplazada aquí debe estar en microcoulomb, en picocoulomb, nanocoulomb, milicoulomb o en coulomb. En Coulomb, así es, muy bien, correcto. Y de esa manera, pues la fuerza electrostática saldrá en Newton, ¿sí? Bien, acá tenemos, ¿no? Que la carga 1 y la carga 2 son las cargas eléctricas, pero ojo en magnitudes, ¿eh? En magnitudes o en valor absoluto, y expresadas en Coulomb. Y D es la distancia de separación entre las cargas, la cual siempre se expresa en metro, ¿sí? Bien, entonces sí tenemos justamente la fuerza electrostática tanto de atracción como de repulsión. Ahí tenemos sus respectivas direcciones, según sea cada caso, y también aquí expresada su magnitud, ¿sí? Porque recordar, ¿no? Que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿no? Toda fuerza es una cantidad vectorial que está definida por una magnitud y una dirección, ¿sí? Entonces ahí tenemos graficado tanto la dirección y por aquí en nuestro cuadro la magnitud de esa fuerza, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora por aquí con respecto al campo eléctrico. Bien. El campo eléctrico y el campo gravitatorio, el campo gravitacional o la gravedad son análogos. Vimos anteriormente que la gravedad, ¿no? La gravedad es originada, por ejemplo, en este caso por la Tierra, ¿no? Principalmente por la Tierra, porque la Tierra tiene una mayor cantidad de masa con respecto a nosotros. Por lo tanto, la Tierra genera en su entorno un mayor campo gravitacional o un mayor valor de la gravedad. ¿Sí? Entonces, ojo, un cuerpo que tiene masa genera en su entorno un campo gravitacional que es comúnmente conocido como la gravedad. Y un cuerpo que está electrizado, ya sea positivo o negativamente, genera en su entorno un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ojo, el campo eléctrico es generado o creado por alguna carga que puede ser positiva o que puede ser negativa. Y vamos a analizar ambos casos. Se dice que una carga eléctrica positiva genera líneas del campo eléctrico saliente de la carga. ¿Sí? Va en varias direcciones, pero como si estuviera saliendo de la carga eléctrica. Esto me está representando las líneas de fuerza o las líneas del campo eléctrico, el cual se va a expresar con la letra E. ¿No? Se expresa con la letra E. Ahora por aquí, una carga negativa. Una carga negativa se dice que genera líneas del campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la carga negativa. ¿No? Aquí se observa, por ejemplo, que cada una de estas líneas del campo eléctrico están así como que entrando, ¿no? Entrando, o están dirigidas hacia la ubicación de la carga eléctrica negativa. ¿Sí? Esa es la diferencia del campo eléctrico para una carga positiva y carga negativa. ¿Y por qué estoy colocando estas flechitas, esas direcciones? ¡Qué sorpresa! El campo eléctrico es una cantidad de tipo vectorial. Por lo tanto, es importante conocer tanto la magnitud, pero sobre todo conocer correctamente la dirección del campo eléctrico. Porque como ustedes observan aquí, la dirección del campo eléctrico
tiene diferentes orientaciones según el punto, ¿no? Según el punto en el espacio en el cual ustedes deseen conocer el campo eléctrico, ya sea para la carga positiva como para la carga negativa, ¿sí? Bien. Ahora aquí un pequeño ejemplo. Tengo aquí una carga que puede ser positiva o quizás negativa. Y quiero conocer la magnitud del campo eléctrico a una cierta distancia ¿no? de la carga. Entonces, para conocer la magnitud del campo eléctrico que genera esta carga a una cierta distancia, planteemos lo siguiente, que la magnitud del campo eléctrico es igual al producto de la constante K por la carga, pero ojo, aquí la carga va dentro de un valor absoluto, y eso entre la distancia al cuadrado, donde además la unidad de medición del campo eléctrico en el sistema internacional es el Newton Coulomb. Ahora aquí un ejemplo. Vamos a asumir que la carga fuera positiva. Si la carga fuera positiva, entonces en este punto que se encuentra a una cierta distancia de la carga, el campo eléctrico estaría orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, entrante o saliente al plano de su pantalla. Veamos. Cuando la carga es positiva, recordar entonces que el campo eléctrico es saliente de la carga en varias direcciones, ¿no? Es saliente de la carga en varias direcciones. Entonces tenemos por acá, miren, una línea que sale la carga positiva. Esta sale la carga positiva, ¿no? Sale la carga positiva y al pasar por ese punto, esa dirección del campo eléctrico, miren, se está orientando hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo acabo de graficar, miren. Hacia la derecha, ¿no es cierto? Miren, ¿ah? Si la carga fuera positiva, entonces se sabe que el campo eléctrico, debido a una carga positiva, es saliente la carga, sale la carga. Entonces aquí tenemos, ¿no? Una línea del campo eléctrico que sale la carga. Y al pasar, claro, y al pasar por este punto, se observa entonces que esa dirección, ¿no? Según su pantalla, ¿está hacia dónde? Según su pantalla, ¿está hacia dónde? ¿Hacia dónde esto? Hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, supongamos que la carga fuera negativa. Entonces, en este punto, el campo eléctrico también está orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso. Bien, si la carga fuera negativa, entonces se sabe que el campo eléctrico va orientado o va dirigido hacia la carga eléctrica, ¿no? Entonces, en ese caso, al pasar por este punto, el campo eléctrico estaría orientado hacia la izquierda, ¿sí? Claro, hacia la carga o hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, ojo, para que tengan en cuenta eso, mira, que dependiendo del signo de la carga, ¿no? Depende del signo de la carga, en este punto, el campo eléctrico puede estar orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí tenemos con respecto al campo eléctrico, el cual es generado por una carga positiva o una carga negativa, ¿sí? Y una carga neutra genera campo eléctrico. Por ejemplo, en el examen le dicen, ¿un neutrón genera campo eléctrico? ¿Verdadero o falso? ¿Un neutrón genera campo eléctrico? Verdadero. Falso, así es. Al ojo, miren. Un neutrón tiene como carga neta igual a ¿cuánto? Por su curso de química. Un neutrón. Carga neta o carga igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, ese valor cero, reemplázalo aquí, miren. Reemplázalo ahí. Ya que la magnitud del campo eléctrico es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Si la carga del neutrón vale cero, todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Al ojo.
Cero, muy bien. Por lo tanto, un neutrón no genera campo eléctrico, ¿sí? Solamente generan campo eléctrico las cargas, o los cuerpos que están cargados positivamente o negativamente, ¿sí? Los protones o los electrones, por ejemplo, ¿sí? No los neutrones. Los neutrones no generan campo eléctrico, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, aquí una pequeña observación, ¿no? Para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga. A esto se le conoce como el principio de superposición. Por ejemplo, acá tenemos dos partículas cargadas. Carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Y se desea conocer el campo eléctrico resultante en este punto. Entonces, como la carga 1 es positiva, entonces va a generar líneas de campo eléctrico saliente de la carga, ¿no? Como si estuviera saliendo la carga. De tal manera que al pasar por este punto tendrá esa dirección, ¿no? El campo eléctrico genera la carga 1, ¿sí? En esa dirección. Como la carga 2 es negativa, entonces la carga negativa genera un campo eléctrico que va orientado o dirigido hacia la carga negativa. Por eso que este campo eléctrico 2 tiene esta otra dirección. Y les preguntan por el campo eléctrico resultante, ¿no? Teniendo en cuenta, a ver, no salió muy bien el gráfico, teniendo en cuenta que todo esto, ojo, todo esto es el ángulo teta, ¿no? Todo este color azul es el ángulo teta, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el método del paralelogramo, ¿no? Quizás lo recuerdan, ¿no? Que conociendo la magnitud del campo eléctrico 1, conociendo la magnitud del campo eléctrico 2 y además el ángulo formado entre ellos, utilizando el método del paralelogramo, se obtenía esto, que la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más el doble producto, ¿no?, de sus magnitudes y por el coseno del ángulo teta, ¿sí? Por ejemplo, esto sería, ojo, para dos partículas cargadas, ojo, las partículas cargadas. Puede ser que en el examen tengan 2, 3 o más, y ese punto se encuentra en cualquier otra parte, ¿no?, en el espacio, ¿sí? Entonces, ojo, este es un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo para conocer la magnitud del campo eléctrico resultante debido a dos partículas cargadas, ¿sí? Un pequeño ejemplo. Bien, continuamos. Ahora aquí, la fuerza eléctrica. Bien, la fuerza eléctrica se da cuando una partícula cargada, ya sea positiva o negativa, interactúa con un campo eléctrico. Pero ojo, hay que tener presente que este campo eléctrico está siendo ya generado por una partícula cargada, que puede ser positiva o que puede ser negativa. Entonces vamos a suponer que ese campo eléctrico está siendo generada por esta carga. Por esta carga que se ubica aquí a la izquierda, que le estoy colocando así de color negro, ¿no? Una carguita de color negro. Esa carga de color negro que está originando el campo eléctrico, que en este caso está orientado hacia la derecha, debe ser esa carga de color negro, positiva o negativa. ¿Cómo creen que debe ser esa carga? Claro, positiva, muy bien. Porque si esa carga es positiva, entonces va a generar líneas del campo eléctrico saliente de la carga, ¿no? En este caso, en esta región del espacio, orientada hacia la derecha. Pero también este campo eléctrico puede estar siendo generado por una carga negativa. Y en ese caso, esa carga tendría que ubicarse en esta otra región del espacio, ¿no? Este color morado o lila. En ese caso, pues esa carga debe ser negativa, ya que en esa situación, pues la carga negativa genera un campo eléctrico que va orientado o dirigido hacia la carga, ¿correcto? Entonces, ojo, muchas veces en el examen les van a dar, de por sí ya les van a dar las líneas del campo eléctrico. No les van a decir qué carga está generando ese campo eléctrico, ¿sí? En el examen de frente les van a colocar así las líneas del campo eléctrico, sin saber, ¿no? Porque va a ser lo de menos, sin saber, ¿no?, quién ha generado ese campo eléctrico.
ya que puede ser generado por una carga positiva o una carga negativa. Lo importante es lo siguiente, es que si dentro de esa región con campo eléctrico hubiera una carga positiva, entonces al interactuar esta carga positiva con el campo eléctrico, la carga va a experimentar una fuerza eléctrica, donde esa fuerza eléctrica para la carga positiva siempre está en la misma dirección del campo eléctrico, siempre. Ahora, si en vez de la carga positiva se hubiera colocado una carga negativa, entonces esa carga negativa al interactuar con el campo eléctrico va a experimentar una fuerza eléctrica, la cual siempre está orientada en dirección opuesta o contraria al campo eléctrico, ¿correcto? De esa manera uno va a poder conocer correctamente la dirección de la fuerza eléctrica. Ahora quiero conocer la magnitud de esa fuerza eléctrica. Entonces, para eso planteamos lo siguiente, que la magnitud de esa fuerza eléctrica es igual al producto de la carga, pero ojo, aquí la carga va en valor absoluto, ¿no? Va en valor absoluto, multiplicado por la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? De esta manera, entonces uno va a poder conocer la magnitud de la fuerza eléctrica, que es debido a la interacción del campo eléctrico con una carga positiva o una carga negativa, ¿sí? Hasta ahí tienen consultas o dudas por si acaso, porque me parece que hasta ahí ha finalizado la teoría, ¿no? Ahora, para que noten que esto tiene congruencia, ¿no? Les decía a ustedes que este campo eléctrico puede ser generado por una carga positiva o una carga negativa. Vamos a suponer que este campo eléctrico está siendo generado por la carga positiva, ¿no? La que se encuentra aquí a la izquierda. Entonces, atentos, miren, positivo con positivo, ¿se atraen o se repelen? Positivo con positivo. ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Por ese motivo, la fuerza electrostática que actúa sobre esta carga de color azul está orientada hacia la derecha, porque está siendo repelida por esta carga positiva. Ahora, positivo con negativo. ¿Se atraen o se repelen? Positivo con negativo. Se atraen, ¿no? Por eso que la fuerza electrostática sobre la carga negativa está orientada hacia la izquierda, ¿sí? Bien, pero también este campo eléctrico puede ser generado por una carga negativa. En este caso, miren, negativo con positivo, ¿se atraen o se repelen? Aquí, este moradito negativo con la carga de color azul. Se atraen, ¿no es cierto? Se atraen. Entonces, en ese caso, pues la fuerza electrostática que actúa sobre la carga positiva, pues está orientada a la derecha, ¿sí? Ahora aquí, negativo con negativo, ¿se atraen o se repelen? Se repelen, ¿no? Por lo tanto, la carga negativa moradito está repeliendo la carga negativa de color verde, la repele, ¿sí? Entonces, para que vean que todo tiene congruencia, ¿sí? Pero nuevamente, en el examen, no les van a decir quién está generando el campo eléctrico. No les van a decir si está siendo generada por una carga positiva o una carga negativa, ¿sí? No les van a decir. A ustedes simplemente les van a colocar la dirección del campo eléctrico, ¿no? Y además, cómo es la carga que se encuentra dentro de esa región con campo eléctrico, que puede ser positiva o quizás negativa. Y tener en cuenta que una carga positiva experimenta una fuerza eléctrica que siempre se encuentra en la misma dirección del campo eléctrico. Y una carga eléctrica negativa experimenta una fuerza eléctrica que va siempre en dirección opuesta o contraria al campo eléctrico, ¿correcto? Bien. Bien, entonces eso sería toda la teoría en resumen para esta semana. Si tuvieran una consulta o duda, para antes de pasar a los problemas. ¿Sí? Consulta o duda por si acaso. Algo por ahí quizás dije muy rápido. ¿Ninguna? Bien, entonces continuamos ahora con los ejercicios. ¿Sí?
Sí, a ver, ¿alguien está escribiendo? Creo, no, nadie. Ya, listo. ¿Sí? ¿Consulta? ¿Duda algo por ahí? Nada. Bien, entonces los ejercicios. Ejercicio número 1. Dice, en relación a los procesos de carga electrostáticos, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, en el proceso por inducción, dice, ojo, no necesariamente se deben usar conductores como un cuerpo de carga inducida. Dice por inducción, no necesariamente. Se deben, dice, usar conductores como cuerpo de carga inducida. A ver, para comenzar, ¿qué es un proceso por inducción? Dice, por inducción, ¿no? Por inducción. O sea que vamos a inducir, vamos a provocar, ¿no? Que existe, entre comillas, carga eléctrica. Y muchas veces, ojo, muchas veces se hace de esta manera. Aquí en este espacio lo voy a graficar, ¿sí? A ver. Tenemos aquí un cuerpo que inicialmente es neutro, ¿no? O que este cuerpo es eléctricamente neutro. Por lo tanto, este cuerpo, recordar, si es neutro, su carga neta vale 0. Pero eso quiere decir que tiene igual cantidad de electrones como de protones. Por lo tanto, este cuerpo, ojo, tiene electrones y además tiene protones, ¿sí? Bien. Ahora por aquí vamos a acercar por cualquiera de estos dos lados, ya sea derecha e izquierda, un cuerpo que se encuentra previamente ya electrizado o cargado, que puede ser positivo o negativo. Ahora, según ustedes, ¿cómo quieren que esté este cuerpo, el de color rojo? ¿Quieren que esté cargado positiva o negativamente? Elijan uno de los dos. Negativa, ya. Entonces vamos a asumir que este cuerpo, el de color rojo, es negativo. ¿Sí? Tiene una carga negativa. Muy bien. Cuando este cuerpo que es negativo se le acerca, ojo, se le acerca a este cuerpo que es eléctricamente neutro, pero sin llegar a tocarlo, ojo, porque vamos a inducir nada más, vamos a inducir, entonces se le acerca lo más posible, lo más cerca posible, pero sin llegar a tocarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con las cargas, tanto positivas o negativas, electrones o protones que se encuentran dentro de esta esferita, que es neutra? Bien. Hay que recordar que cuando las cargas son de igual signo se repele y signos opuestos se atraen. Eso quiere decir entonces que los electrones que se encuentran dentro de esta esferita se van a sentir atraídos o repelidos de este cuerpo que está cargado ya negativamente. Así es, se van a repeler y por lo tanto se van a querer acercar o alejar lo mayor posible. Se van a querer alejar, así es. Es por eso que en esa esferita, que inicialmente es neutra, va a haber un reordenamiento. Se van a reordenar las cargas eléctricas en su interior. De tal manera que la carga negativa se va a alejar lo mayor posible, ¿no? Se va a alejar lo mayor posible. Y se va a encontrar entonces por acá. Muy bien, eso ocurriría con los electrones. ¿Y qué va a pasar con los protones? ¿Se van a sentir atraídos o repelidos? Así es, se van a sentir atraídos. Por lo tanto, se van a querer acercar o alejar. Claro, se van a querer acercar, ¿no es cierto? Entonces se van a acercar lo mayor posible. Ahí está. Entonces por aquí están luego los protones. ¿Sí? Esto se le conoce un proceso por inducción. Proceso por inducción. Lo que estamos haciendo aquí es inducir, entre comillas, carga eléctrica, ¿no? O haciendo generar carga eléctrica en esta esferita. De tal manera que en una parte tenemos, en una zona tenemos una carga negativa o que se encuentra cargada negativamente y en otra región se encuentra cargada positivamente. ¿Sí? Ese es el proceso por inducción. Estamos induciendo nada más carga eléctrica, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces dice aquí,
En el proceso por inducción, no, ojo, dice, no necesariamente se debe usar conductores como un cuerpo de carga inducida. Para que se genere esta carga inducida, ¿se debe o no se debe utilizar este cuerpito que ya se encuentra cargado, el de color rojo? ¿Se debe o no se debe utilizar este cuerpito de color rojo? Sí, claro, porque si él no existiera, entonces este cuerpo que era eléctricamente neutro tendría pues sus cargas, sus electrones y protones de forma distribuida, así de forma aleatoria, internamente de forma aleatoria. Pero al acercarlo lo mayor posible, sin necesidad de llegar a tocarlo, puede haber una inducción, ¿sí? Por eso acá dice no, necesariamente, falso, ¿no? Sí se debe tener aquí un cuerpo que está cargado, ¿no? Para que se pueda inducir esa carga eléctrica. Bien, ahora por acá dice, en el proceso por inducción, es necesario tierra, ojo dice tierra, como cuerpo surtidor de carga. ¿Verdadero o falso? Falso, porque aquí no se utilizaba para nada la Tierra o el planeta Tierra. Falso, así es, muy bien. Dice ahora aquí en la tercera. Para la ley de conservación de carga eléctrica, dice, dice, no es necesario que el sistema esté aislado. ¿Verdadero o falso? Dice que no se encuentra aislado. Falso, sí, es correcto. Entonces las tres serían falso, ¿sí? Ojo, dice en la tercera, para la ley de conservación de carga eléctrica, dice, no es necesario que el sistema esté aislado. Falso. Sí es necesario que el sistema esté aislado, porque el sistema, ojo, si el sistema en el cual se encuentran las cargas no se encuentra aislado, entonces es muy probable que algunos electrones salgan del sistema. Y si salen del sistema, al hacer ese equilibrio, el sumatorio de cargas iniciales es igual al sumatorio de cargas finales, pues no va a ser eso correcto, ya no se va a dar esa igualdad, porque quizás en ese proceso se han escapado algunos electrones, ¿sí? Entonces la sumatoria de cargas iniciales ya no sería igual a la sumatoria de cargas finales, ¿sí? Entonces, ojo, para esa ley, ¿no? Para esa ley de la conservación de la carga, el sistema en el cual se encuentran interactuando las cargas debe ser aislado, ¿sí? O eléctricamente aislado. Bien, ese sería entonces el problema número 1, donde las tres serían falsas, ¿sí? Ahí está, las tres serían falsas. Bien, ahora la pregunta número 2. Este ya es el cálculo numérico. Dice, un núcleo de helio tiene una carga de más 2 y un neón de más 10 electrones, donde E es la carga del electrón. Encuentre la fuerza de repulsión ejercida sobre una carga, ¿no? Sobre una, por la otra cuando estén separadas 3 nanómetros. Suponga además que el sistema se encuentra en el vacío, o que esos dos núcleos, tanto del helio como del neón, se encuentran en el vacío. Entonces básicamente aquí, vamos a tratar de graficar esto. Tenemos, por ejemplo, acá un núcleo de helio, que sería el de rojo, por ejemplo. Y por acá el núcleo de neón. ¿Sí? Los cuales se encuentran separados, según el problema, una cierta distancia, ¿no? Que por dato es de 3 nanómetros. ¿Sí? Y queremos conocer ahí pues la fuerza electrostática de repulsión, en este caso porque ambas son positivas, ¿no? Que se da entre ellas. Entonces automáticamente planteamos esto, miren, que la fuerza electrostática entre ellas sería el producto de la constante K por las cargas entre la distancia de separación entre ellas elevado al cuadrado, ¿no? La constante K, recordar que es 9 raíz a la 9. La carga 1, que puede ser, por ejemplo, la del helio, es 2 veces la carga del electrón. Pero recordar que la carga del electrón es negativa, pero aquí al colocar dentro un valor absoluto se convierte en positivo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sería, a ver, lo voy a escribir por acá. Ahí está. Esa fuerza sería la constante K, que es 9
por 10 a la 9. ¿Sí? Esto multiplicado, pero en valor absoluto, por las cargas, ¿no? En este caso sería 2 veces la carga del electrón, ¿no? Multiplicado por la otra carga, que es 10 veces la carga del electrón. Ahí está. Y esto entre la distancia de separación entre ellas al cuadrado. 3 nanómetros. 3 nano equivale 10 a la menos 9. ¿Sí? Y esto luego elevado al cuadrado. Muy bien. Y lo que han hecho aquí es lo siguiente. Ahí está el 9, ahí está el 9 por 10 a la 9. Este 2 sale. Este 10 sale, ¿no es cierto? Y como acá tengo E por E al cuadrado. O sea, la carga del electrón aquí elevado al cuadrado, ¿correcto? Y eso luego entre la distancia, que es 3 nanómetros, nano 10 a la menos 9, elevado al cuadrado. Entonces, antes de seguir, quisiera saber si se ha entendido bien esta parte de por qué aparece aquí 1,6 por 10 a la menos 19, eso al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende esta partecita por qué está elevado esto al cuadrado? ¿Sí? Ok, claro, porque aquí han pasado directamente de esta ecuación y han colocado aquí, ¿no? Esta expresión, ¿no? La parte matemática. Entonces, ojo nuevamente, aparece aquí la carga del electrón al cuadrado porque uno es como 2e, el otro como 10e. El 2 y el 10 salen y luego aquí e por e al cuadrado, ¿no? Que es la carga del electrón, ¿sí? Y bien, operando todo esto, nos va a salir de 5,12 por 10 a la menos 10. O también podría ser de 0,512 newton. No, nano, 10 a la menos 9, newton. ¿Sí? Bien. Ese sería entonces el problema número 2. ¿Tuvieron consultas o dudas hasta ahí? ¿No? Bien, entonces continuamos. Problema número 3. Bien, dice. En los vértices del triángulo rectángulo se ubican 3 partículas electrizadas. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica o electrostática resultante sobre la partícula 3, ¿no? Sobre la número 3. Bien. Vamos a hacer un zoom. Bien. Entonces, tenemos que hacer la interacción de la carga 1 sobre la carga 3 y de la carga 2 sobre la carga 3, ya que se desea conocer la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática resultante sobre 3. Y aquí nos dicen justamente que la carga 1 es positiva, la carga 2 negativa y la carga 3 positiva. Entonces lo voy a escribir acá, ¿no? A ver, la carga 1 dice que es positiva, entonces él es positivo. ¿Sí? La carga 2 es negativa, ahí está, él es negativo. Y la carga 3 es positiva, ahí está, positivo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer el bosquejo y luego pasamos a la solución. A ver, cuando la carga 1 interactúe con la carga 3, estas dos cargas, ¿se van a atraer o se van a repeler? 1 y 3. 1 y 3, ¿se atraen o se repelen? Se repelen, muy bien. Por lo tanto, la dirección de la fuerza electrostática que ejerce 1 sobre 3 tendría que tener más o menos esta dirección, ¿no? Más o menos esta dirección. Ahora, la carga 2 con la carga 3. Una es positiva y la otra negativa. ¿Se atraen o se repelen? Claro, 2 con 3 se atrae. Por lo tanto, 2 atrae a 3 con una fuerza electrostática en esta dirección. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿estas dos fuerzas son o no son mutuamente perpendiculares entre sí? Según la geometría del problema. Porque, ojo, ustedes les preguntan por la magnitud de la fuerza resultante.
Claro, muy bien. Entonces entre ellas forman 90 grados. Y si forman 90 grados, ¿cómo se va a conocer la magnitud de la fuerza resultante? Por Pitágoras, así es, muy bien. ¿Correcto? Entonces, es lo que se sugiere hacer, ¿no? Graficar las fuerzas, ¿no? Graficar las fuerzas que actúan sobre una partícula cargada. Si esas dos fuerzas se encuentran en la misma dirección, lo sumamos. Si están en direcciones opuestas, restamos. Si son perpendiculares entre sí, entonces Pitágoras. Y si forman un cierto ángulo, método del paralelogramo. ¿Sí? Por eso que es importante graficar las fuerzas que actúan sobre una partícula cargada, para luego saber qué método aplicar para conocer la resultante. En este caso, lo más conveniente sería por Pitágoras. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho este bosquejo, ahora sí pasamos a la solución. Ahí está, miren. Entonces, la carga 1, que es positiva, le ejerce una fuerza electrostática de repulsión a la 3 en esta dirección. La carga 2, que es negativa, le ejerce una fuerza electrostática de atracción a la 3 que va en esta dirección. Y de estas dos se va a conocer recién la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Y para eso, pues tenemos que conocer previamente la magnitud de la fuerza 1 y la magnitud de la fuerza 2. Y para eso utilizamos entonces esta expresión, que la magnitud de la fuerza 1, que es la interacción de 1 con 3, de 1 y 3, se le producto la constante K por las cargas 1 y 3, pero en valor absoluto, entre la distancia de separación entre ellas elevado al cuadrado. Y reemplazamos sus valores, ¿no? La constante K, 9 por 10 a la 9, la carga 1 en magnitud, o en magnitud, ¿no? Porque esta es positiva, bueno, si es una positiva en magnitud, en valor absoluto, 4 por 10 a la menos 4. La carga 3 positiva en valor absoluto, si es una positiva, e igual a 2 por 10 a la menos 4. Y luego está entre la distancia, que es 3 metros, 3 elevado al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado 9 se cancela con este 9. 4 por 2, 8. Y luego acá tenemos 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. Y con 10 a la 9 me queda 10 a la 1, o sea 10. Y por 8, 80 newtons. Ahora para la fuerza 2, que es la interacción entre 3 y 2, ¿no? Entre 2 y 3. Entonces dice la constante K por el producto de las cargas, pero en valor absoluto. La constante K, 9 por 10 a la 9, la carga 2 es negativa, pero en valor absoluto es positiva, e igual a 3 por 10 a la menos 4. Por la carga 3, que es 2 por 10 a la menos 4. Y esto lo entre la distancia al cuadrado, que también vale 3. Entonces 3 al cuadrado. 3 al cuadrado 9 se cancela con este 9. 3 por 2, 6. Tenemos el 6 y luego 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. Y con 10 a la 9 me queda 10 a la 1, o sea 10. Y por 6, 60 newtons. Entonces, hasta ahí tenemos las magnitudes de ambas fuerzas. Las magnitudes de ambas fuerzas. Pero como se desea conocer la magnitud de la fuerza resultante, y como ambas forman 90 grados entre sí, entonces se aplica aquí Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Donde la magnitud de la fuerza resultante sería la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza 1 al cuadrado más la magnitud de la fuerza 2 al cuadrado. Y reemplazando, nos vamos a obtener entonces que la fuerza resultante en magnitud es de 100 newton. ¿Sí? Ahí está. ¿Consultas o dudas con respecto a este problema? Venir en el examen, ¿no? Porque trabajan solamente con dos partículas cargadas, ¿no? Entre dos, o sea, la interacción de dos nada más, ¿no? Dos partículas cargadas. ¿Sí? Bien. Continuamos. Siguiente problema. Número 4. Dice, dos cargas puntuales, donde la carga 1 es de 18 microcoulomb y la carga 2 de 4 microcoulomb, están sobre una recta horizontal. Dice, Q2 se encuentra a la derecha de la carga 1 y están separadas 6 centímetros. Determine la magnitud del campo eléctrico a 3 centímetros y a la derecha de la carga 2. Muy bien. A ver, les pregunto. En este problema, ¿les han dado o no les han dado el gráfico?
En su PDF está donde está el gráfico del problema número 4. No, muy bien. Y así puede ser que ven en el examen. No les van a dar el gráfico para que ustedes justamente lo construyan. ¿Sí? Entonces vamos a graficar las dos cargas. ¿Sí? Entonces grafico, por ejemplo, aquí de color azul a la carga 1. Ya está. ¿Sí? Entonces vamos a fijar la posición de la carga 1. Esta es la carga 1. ¿Correcto? Esta es la carga 1. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, dice dos cargas puntuales. Están sobre una recta horizontal. Entonces hay que tener en cuenta también esa recta horizontal. ¿Mm? A ver, graficamos entonces esa recta horizontal. De color negro. No, estamos haciendo el bosquejo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bien. Dice, la carga 2 se encuentra a la derecha de la carga 1, ¿no? Entonces, si esta es la carga 1, ojo, si esta es la carga 1, ¿no? Entonces, la carga 2, ¿dónde debe estar ubicada? A ver, yo lo voy a graficar. Debe estar aquí en esta de color rojo o debería estar en esta de color naranja. ¿Cuál de los dos sería la ubicación correcta de la carga 2? ¿Rojo o naranja? Se ha fijado, ojo, la posición de la carga 1. Se ha fijado la posición de la carga 1, que es la de color azul. Dice que la carga 2 se encuentra a la derecha, ojo, a la derecha de la carga 1. Entonces, ¿dónde debe estar ubicada correctamente la carga 2? ¿En rojo o en naranja? En naranja. Ah, ya. Claro, de ese rojo, ¿no? Ustedes han visto, quizás en RM, cuando se ubican unas personas alrededor de una mesa, y le dicen, no, Juan se encuentra a la derecha de Pepe, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto esos tipos de problemas en RM? ¿Sí? Ok. Entonces, ojo, en este caso, vamos a suponer que fueran las tres partículas, ¿ah? Vamos a suponer que las tres partículas son las que se encuentran ahí. La de rojo se encuentra a la derecha o a la izquierda de la de azul. La de rojo se encuentra a la derecha o a la izquierda con respecto a la de azul. Claro, la de rojo se encuentra a la derecha, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo se encuentra la azul respecto a la de rojo? ¿A la derecha o a la izquierda de la de rojo? A la izquierda, muy bien. Entonces, ojo, de esa manera, ¿no? Se les va a dar a veces en el examen, ¿no? Para quizás confundirlos, ¿no? Recuerden bien que en el examen les van a dar preguntas o datos para tratar de confundirlos. Una de ellas es este tipo de problemas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que fijar a uno, y lo respecto a él, quién se encuentra, ¿no? Si está a la derecha o a la izquierda del que estamos fijando su posición, ¿sí? Que son problemas parecidos a los que ustedes han visto justamente en RM, ¿no? Ordenamiento de tipo circular, ¿sí? Bien, entonces lo correcto sería, ¿no? Que la ubicación de rojo para la carga 2, la cual es negativa. Entonces vamos a indicar ahí su signo negativo, ¿sí? Ahí está su signo negativo. Hasta ahí solamente estamos ubicando las dos cargas en las ubicaciones como me indican el problema. Ahora, ¿dónde quiero conocer el campo eléctrico resultante? Dice, determine la magnitud del campo eléctrico a 3 centímetros y ojo, a la derecha de la carga 2. Entonces, ¿dónde voy a querer conocer el campo eléctrico? Lo voy a graficar. En estas pitas color verde o en estas pitas color lila. ¿Dónde debo conocer el campo eléctrico? Dice, determine la magnitud del campo eléctrico a 3 centímetros y a la derecha, ojo, y a la derecha la carga 2.
¿Dónde sería entonces esa ubicación? ¿En verde o en lila? O en green, como green, ¿no es cierto? Muy bien, ¿correcto? Listo, entonces, este sería el bosquejo del problema, ¿no? Ahí tenemos la ubicación de las dos partículas cargadas, ¿no? Carga 1, carga 2, y además en dónde yo deseo conocer la magnitud del campo eléctrico resultante, ¿sí? Muy bien. Si ustedes hacen esto perfectamente, entonces ya tienen más que asegurado el problema, ¿sí? Ahí lo tenemos, miren. Ahí lo tenemos. La carga 1 positiva, la carga 2 que es negativa, y a 3 centímetros y a la derecha de la carga 2, ahí se desea conocer el campo eléctrico resultante, ¿sí? Bien, continuamos. La carga 1 es positiva. Es positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico en este punto P estará orientado a la derecha o a la izquierda. Si la carga 1 es positiva, entonces recordar que el campo eléctrico por una carga positiva siempre saliente la carga. Siempre saliente la carga. Entonces ese campo eléctrico sale la carga 1 y está orientándose en esta dirección. De tal manera que al pasar por el punto P, pues observa que está orientado hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, la carga 2 es negativa. Por lo tanto, en el punto P, el campo eléctrico debido a la carga 2, estará orientado a la derecha o a la izquierda. A la izquierda, muy bien. Ya que una carga negativa genera líneas del campo o campo eléctrico que van orientadas hacia la carga. Entonces, cuando esa línea del campo eléctrico, debido a la carga 2, pase por el punto P, se estará orientando hacia la izquierda. Entonces aquí observo dos campos eléctricos que están en direcciones opuestas. Entonces, ¿cómo voy a conocer la resultante entre ellas? ¿Con la suma o con la diferencia? Si están en direcciones opuestas, ¿cómo voy a conocer su resultante? Con la diferencia, sí, la diferencia, ¿no? Por eso les decía que es importante conocer la dirección, ya sea de la fuerza o del campo eléctrico. Ya que conociendo correctamente el juego, voy a saber qué método utilizar para hallar su resultante. Si estuvieran en la misma dirección, sumamos. Direcciones opuestas, restamos. Si fueran perpendiculares entre sí, Pitágoras. Y si forman otro ángulo diferente a 90, método del paralelogramo. ¿Sí? Por eso que se sugiere siempre graficar primero la fuerza electrostática o la del campo eléctrico. Bien. Ahora vamos a proceder a conocer la magnitud del campo eléctrico, ¿no? La magnitud del campo eléctrico. Y para hallar la magnitud del campo eléctrico se utiliza esta expresión. Se coloca ahí el campo eléctrico de magnitud es igual al producto de la constante K por la carga, pero ojo, la carga va dentro de un valor absoluto, ¿sí? Entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Bien, entonces el campo eléctrico 1 será constante K 9 por 10 a la 9. Por la carga 18 microcoulomb, micro 10 a la menos 6. ¿Entre quién? La distancia. ¿Y qué distancia de la carga 1 hacia el punto P? De 1 a 2 hay 6 y de la carga 2 a P hay 3 centímetros. De tal manera que toda esta distancia, ¿cuánto sería? 9 centímetros. 9 centi 10 a la menos 2. Y esto luego elevado al cuadrado. Y de ahí operando se obtiene entonces que la magnitud del campo eléctrico 1 es igual a 20 por 10 a la 6 newton coulomb. Ahora el campo eléctrico debido a la carga 2. Entonces, esto sería la constante K, 9 por esa 9. La carga 2 es negativa, pero en valor absoluto se convierte en positivo. E igual a 4 por esa la menos 6, o 4 microcoulomb. Esto entre la distancia de separación entre la carga 2 y el punto P, que vale 3 centímetros. 3 centis, 10 a la menos 2. Y esto luego elevado al cuadrado. Y de aquí se obtiene que la magnitud del campo eléctrico 2 es de 40 por esa la 6 newton coulomb. Y finalmente, para conocer la resultante, tenemos que hacer una diferencia, una resta entre ellas. Y esa diferencia siempre se hace primero con el de mayor magnitud y se le resta luego el de menor magnitud. En este caso sería el campo eléctrico 2 menos el campo eléctrico 1. Primero va el de mayor magnitud y luego se resta el de menor magnitud.
De tal manera entonces que la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a 20 por 10 a la 6 Newton Coulomb. ¿Sí? Bien. ¿Consultas o dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, entonces siguiente problema, número 5. Dice, dado el sistema de partículas eléctricas fijas, determine el módulo o la magnitud de la intensidad del campo eléctrico resultante en el vértice recto del triángulo mostrado. Vamos en este punto. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa. Entonces la carga 1 va a originar líneas del campo eléctrico saliente de la carga. Saliente de la carga. De tal manera que al pasar por este vértice, ese campo eléctrico estará orientado hacia abajo. La carga 2 dice que es negativa, por lo tanto el campo eléctrico va orientado o dirigida hacia esa carga. De tal manera que al pasar por ese punto, el campo eléctrico tendrá esta dirección. Y como forman entre sí 90 grados, entonces el campo eléctrico resultante va a ser obtenido por Pitágoras. ¿Sí? Entonces, pasamos a la solución. Bien, aquí tenemos la carga 1 y la carga 2. La carga 1 positiva genera un campo eléctrico, ¿no?, saliente de la carga, de tal manera que en este punto está orientado hacia abajo. La carga 2 es negativa, entonces genera líneas del campo eléctrico orientadas o dirigidas hacia la carga. De tal manera que en este punto pues está orientada hacia la derecha. Y de estas dos se obtiene recién el campo eléctrico resultante, el cual se obtiene por Pitágoras. Bien, el campo eléctrico 1 será constante K por la carga 1 entre la distancia al cuadrado. Entonces tenemos ahí la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces, esto resolviendo, se obtiene que la magnitud del campo eléctrico generado por la carga 1 es de 12 por 10 a la 7 Newton Coulomb. Y para la carga 2, que es negativa, será constante K por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto será la constante K por la carga 2, pero ojo que va en valor absoluto, entre la distancia al cuadrado, que debe ser la misma, ya que el ángulo es de 45 grados para ese triángulo rectángulo. Y operando nos sale aquí que la magnitud de ese campo eléctrico es 16 por 10 a la 7 Newton Coulomb. Y como forman entre sí 90 grados, entonces para conocer esta resultante magnitud sería por Pitágoras. Como ambos tienen el factor común 10 a la 7, entonces ese factor común 10 a la 7 puede salir. ¿No? Sale. Y adentro tendríamos entonces 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y eso dentro de la raíz cuadrada, el cual nos da 20. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico resultante sería 20 por 10 a la 7 Newton Coulomb. ¿Sí? Hasta ahí todo ok. Consulta dudas por si acaso. ¿Sí? Consultas hasta ahí. Allá, ojo, la magnitud del campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico o módulo del campo eléctrico, cualquiera de ellas se mide en Newton Coulomb, ¿no? En Newton Coulomb. Si ojo, el campo eléctrico siempre se mide en Newton Coulomb. Eso también lo puse en la teoría. ¿Sí? Si gustas, rápidamente retrocedemos. ¿Sí? Ahí está. El campo eléctrico en el sistema internacional siempre se mide en Newton Coulomb. En Newton Coulomb. Ya. Ahí se han equivocado. Si es megavoltios Coulomb, ahí se han equivocado. Ahí en todo caso podría ser esta unidad. Voltios, metro. Esta es otra unidad de medición para el campo eléctrico. Pero acá dice voltio y eso tiene que ver con el potencial eléctrico. Y eso aún no hemos visto. En la siguiente semana, ahí vamos a ver lo que es el potencial eléctrico.
Y para el campo eléctrico se tiene también otra unidad de medición, pero no es la que me muestras ahí, Voltron-Coulomb. Ahí se han equivocado. Ahí sí te recomiendo que leas la consulta al docente de Multichat para que te diga realmente cuál es la corrección. ¿Sí? Ahí han tratado de colocar la unidad de medición del campo eléctrico, ¿no?, en otra forma, en otra expresión, pero al parecer no lo han hecho de manera correcta. ¿Sí? Entonces ahí te sugiero que les digas al profesor de Multichat, ¿no?, esa consulta, esa duda, porque en sí está mal, no es voltio, no es voltio Coulomb, sería voltio metro o Newton Coulomb, una de dos. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, problema 6. Dice, se tienen equilibrio. Vamos a subrayar esa parte clave del problema. Se tienen equilibrio. Está en equilibrio. Una esferita cargada, suspendida de un hilo aislante. Dice, e inmersa, o sea, dentro, en un campo eléctrico uniforme. Si la esferita tiene una carga eléctrica de 20 microcoulomb y una masa de 5 gramos, calcular el valor del módulo de la tensión de la cuerda. Entonces aquí queremos conocer básicamente la tensión de la cuerda. Y para eso tenemos que graficar las fuerzas que actúan sobre esta pequeña esferita cargada. Esa esferita tiene masa. Si tiene masa, ¿tiene o no tiene un peso? Sí, ¿no es cierto? Y ustedes recordarán que el peso lo graficamos siempre verticalmente hacia abajo. Ahí está, verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Entonces el rojo será el peso. ¿Qué más? Esta esferita está siendo sostenida por una cuerda. Esa cuerda le ejerce una tensión. Y esa tensión lo grafico como si estuviera saliendo, ¿no? Saliendo del cuerpo que se está analizando. En este caso la esferita. Por lo tanto, la dirección de la tensión sobre la esferita sería esta. Esta de color azul. Finalmente, esta esferita se encuentra cargada y dentro de una región con campo eléctrico. Entonces va a experimentar una fuerza eléctrica que está en la misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Cómo debe ser la dirección de la fuerza eléctrica si la carga es positiva? ¿Misma dirección o dirección opuesta al campo eléctrico? Misma dirección, así es, misma dirección al campo eléctrico, que sería en este caso dado por la de color naranja. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos ahí tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Como se encuentra en equilibrio, les pregunto, ¿estas tres fuerzas podrían o no formar un triángulo? Sí, ¿no es cierto? Entonces eso es justamente lo que se va a hacer, ¿no? Colocar estas tres fuerzas dentro de un triángulo, ¿sí? Entonces pasamos a graficar esas tres fuerzas dentro de un triángulo. Bien, aquí hemos colocado ya el triángulo de fuerzas, donde se observa que entre el peso y la fuerza eléctrica forman el ángulo de 60 grados. Pero ¿cómo estamos seguros de ello? Vamos a ver. Voy a prolongar por aquí al peso. Voy a prolongar por aquí el peso. Un ratito, un ratito. Estoy prolongando ahí el peso, ¿correcto? Y quiero conocer cuánto vale este ángulo, que es el ángulo formado entre el peso y esa fuerza electrostática o eléctrica. Bien, ¿cuánto sería ese ángulo? Este ángulo doble raya. ¿30 están seguros porque vale 30? A ver, voy a prolongar la fuerza eléctrica por aquí. Ahí para que se vea mejor, lo prolongo, ¿correcto? Ahí está. Claro, 60, ¿no es cierto? 60, ¿no? Porque el ángulo que forma el campo eléctrico con respecto a la horizontal vale 30, ¿no? Y si él es 30, y yo sé que estoy aquí 90, entonces este ángulo doble raya sería de
60 grados. ¿No? Esto sería 60 grados. Y opuesto por el vértice también sería 60 grados, ¿cierto? Bien. Luego, teniendo en cuenta eso, entonces se va a proceder a graficar esas tres fuerzas en un triángulo. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer aquí como borrador para luego pasar ya a la solución. Este de rojo será el peso, ¿no? Ahí tenemos el peso en esa dirección, ¿sí? Este de acá sería, la de naranja, sería la de la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y quien está cerrando el triángulo sería la tensión. Ahí está. Donde el ángulo formado entre el peso y la fuerza eléctrica sería de 60 grados. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí tenemos el triángulo de fuerza o el triángulo, ¿no? Triángulo de fuerzas. Y ahora sí, pasamos a la solución. Para que quede más claro, ¿no? Ahí tenemos el peso, la fuerza eléctrica y la tensión. Ahora voy a conocer la magnitud de cada fuerza, de tanto el peso como de la fuerza eléctrica. Para el peso es fácil, ¿no? Masa por gravedad. Masa 5 gramos, para que esté en kilogramos por 10 a la menos 3. Por la magnitud de la gravedad que vale 10, de ahí el peso que va a ser igual a 5 por 10 a la menos 2 newton. Para la magnitud de la fuerza eléctrica, es la carga en valor absoluto por la magnitud del campo eléctrico. Ahí tenemos la carga, 20 microcoulomb, ¿no? Por la magnitud del campo eléctrico. De tal manera que el producto nos va a dar 5 por 10 a la menos 2. Si yo comparo estas dos magnitudes ¿son o no son iguales? Si yo comparo la magnitud del peso y la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿son o no son iguales? Sí, ¿no es cierto? Quiere decir que este triángulo en particular, ¿qué tendría que ser? Escaleno, equilátero, rectángulo, claro, equilátero. Entonces la tensión al ojo debería ser igual a ¿cuánto? Si me han dicho que es un triángulo equilátero, entonces la tensión debe ser igual a ¿cuánto? 5 por 10 a la, claro, o 50 milinewton, también es correcto, Mar, 50 milinewton, o 5 por 10 a la menos 2 newton, así es correcto también, Omar, tu respuesta, es correcto, muy bien, ¿sí? Listo, entonces procedemos al siguiente problema, ¿sí? Bien, acá les dan todo un testamento, ¿no? Ya, lo que está de color verde lo voy a pasar por alto. Voy a leer lo que está de color azul o celeste. Dice, suponga que cada partícula de tóner tiene una masa de 9 por 10 a la menos 16 kilogramos y que porta en promedio 20 electrones extra, ¿no? Para producir la carga eléctrica. Suponiendo además, dice que la fuerza eléctrica sobre una partícula de tóner debe ser mayor que el doble de su peso para asegurar una atracción suficiente, determine la magnitud del campo eléctrico requerido cerca de la superficie del tambor. Bien. A ver. Ya. A ver, vamos a retroceder un momento. Ya. Vamos a leer esta parte. Ya. Dice, suponiendo que la fuerza eléctrica sobre una partícula debe ser mayor que el doble, ¿no? Entonces acá nos dan una relación, que la fuerza eléctrica debe ser mayor que el doble de su peso, ¿no? Para asegurar una atracción suficiente. Ya. Dice, determine la magnitud del campo eléctrico requerido cerca de la superficie del tambor. Bien. Aquí ha habido una pequeña corrección. Ahí no debe decir mayor, simplemente debe decir, debe ser el doble de su peso. Entonces, ojo, esta parte mayor, eso se va a eliminar. ¿Sí? Ahí debe decir, debe ser
el doble, debe ser el doble de su peso, ¿correcto? Hay una corrección. Entonces ahí tendríamos esta relación, que la fuerza eléctrica, ¿no? Que la fuerza eléctrica debe ser igual, ¿no? El doble de su peso. Entonces tenemos esa relación, ¿sí? Que la fuerza eléctrica, ojo, debe ser el doble de su peso, ¿sí? Bien, entonces teniendo en cuenta esto, a partir de ahí se va a conocer la magnitud del campo eléctrico, porque la fuerza eléctrica es el producto de la carga, pero recuerda que la carga siempre va en valor absoluto, por la magnitud del campo eléctrico. Por acá tenemos 2 veces el peso, pero el peso es la masa por la gravedad, ¿no? ¿Sí? Y como tenemos el valor de la carga, ¿no? Porque dice 20 electrones, sabemos el valor de la carga, sabemos la masa y también el valor de la gravedad, a partir de ahí despejando se podría conocer la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, habiendo hecho este bosquejo, pasamos a la solución. Ahí tenemos entonces, la fuerza eléctrica es igual a 2 veces el peso, ¿no? 2 veces el peso. La fuerza eléctrica a su vez sería la magnitud del campo eléctrico por la carga, pero en valor absoluto. Como esa carga es de 20 electrones, entonces ahí tenemos 20 veces la carga del electrón. Y nuevamente, mira, aquí está el electrón en valor absoluto, ¿sí? Luego, este 20 veces el electrón va a pasar a dividir. Y ahí finalmente reemplazamos los datos, ¿no? 2 veces, está 2 veces la masa, 9 por este da menos 16 kilogramos, multiplicado por la magnitud de la gravedad, que vale 10, entre 20 veces la carga del electrón, 20 veces la carga del electrón. Se sabe que el electrón es negativo, pero en valor absoluto es positivo, ¿no? Y bien, operando esto, nos sale aproximadamente que la magnitud del campo eléctrico es de 5,6 por 10 al cubo, o 5,6 kilo Newton Coulomb. ¿Sí? Entonces, el problema aparentemente era difícil, ¿no? Porque le da un texto bastante extenso. Entonces, de esa parte hay que fijarse solamente donde me dan los datos o la información que es relevante para el problema. ¿Sí? Lo cual me va a servir para determinar aquello que me estén preguntando. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, ahí para que tomen una foto, un screenshot, ahí. Bien. Ahora sí, pasamos al problema número 8. Bien, problema 8. Dice, se tienen 6 esferitas cargadas ubicadas en los vértices de un hexágono regular. Ojo, dice que es un hexágono regular. Vamos a subrayar eso porque nos va a ayudar muchísimo. Un hexágono regular, tal como se muestra en la figura. Si cada una de ellas tiene carga positiva o negativa, en donde, ojo, sus cargas en valor absoluto son iguales, ¿sí? Calcule o determine la magnitud del campo eléctrico en el centro del hexágono regular. Muy bien. Dice que es un hexágono regular. Por lo tanto, este hexágono tiene 6 lados. Y esos 6 lados son o no son iguales en longitud. O tienen diferente longitud cada lado de ese hexágono. Claro, tienen igual longitud, ¿no es cierto? Muy bien. Es más, si yo trazo estas diagonales, ¿no? Estas diagonales, ¿no? Ahí está. Ahí se han formado triángulos. Esos triángulos, ¿qué forma tendrían en particular? ¿Serán escalenos? ¿Serán rectángulos? ¿Serán isósceles? ¿Qué tipo de triángulo deben ser? Equilátero, ¿no es cierto? Muy bien, equilátero, perfecto. Quiere decir que además que cada ángulo interior de ese triángulo debe ser de 60 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ojo, eso les digo porque cuando les dan esta información geométrica, ustedes tienen que aprovechar toda la parte geométrica, ¿no? Toda la parte geométrica, ¿no? Del cuerpo que les den. Puede ser un hexágono, puede ser un triángulo, ¿no? Cualquier tipo de cuerpo geométrico, ¿sí? Bien, queremos conocer entonces la magnitud del campo eléctrico aquí en el centro de ese hexágono regular, teniendo ahí 6 partículas cargadas, ¿correcto? Bien, a ver, veamos.
Estas dos cargas de color azul van a generar un campo eléctrico en el punto O. ¿Sí? A ver, vamos a graficar cómo sería la dirección del campo eléctrico. Y para eso las voy a enumerar. Para que se pueda entender mejor, las voy a enumerar. ¿Sí? Esta va a ser la carga 1, la carga 2, la 3, esta va a ser la carga 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Correcto? Bien. Entonces voy a graficar por lo pronto la dirección del campo eléctrico de 1 y de 4 en el punto O. Estas dos cargas son positivas, entonces ambas van a generar un campo eléctrico saliente de las cargas hacia el punto O. Entonces la carga 1 va a originar un campo eléctrico en esta dirección. Y la carga 4 un campo eléctrico en esta dirección. Como las cargas son iguales en magnitud y las distancias son las mismas de las cargas hacia el punto, ya que es un hexágono regular, entonces, ¿qué va a pasar con estos campos eléctricos que están en direcciones opuestas? ¿Se cancelan o no se cancelan? ¿Se van o no se van? Como dicen por ahí. Claro, se cancelan o se van, ¿no es cierto? Entonces, estas dos se anulan mutuamente. Listo, se anulan mutuamente. ¿Sí? Ahora voy a analizar qué ocurre con la 2 y con la 5. 2 y 5. La 2 es negativa, por lo tanto genera un campo eléctrico dirigido hacia la carga. Entonces cuando pase por el punto O, ese campo eléctrico tiene esta dirección. Para la carga 5, que es negativa, también va a generar un campo eléctrico que estará orientado hacia la carga. Y al pasar por O, tendrá esta dirección. Las cargas 2 y 5 son iguales en magnitud y las distancias de las cargas 2 y 5 hacia el punto también son las mismas. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos campos eléctricos de 2 y de 5? ¿Se cancelan o no se cancelan? Claro, se cancelan, muy bien. Entonces, las cancelamos, ¿no? Se anulan o se cancelan. Ahí está. Ahora voy a analizar finalmente la de 3 y la de 6. Una es negativa y la otra es positiva. La número 3 es negativa, por lo tanto va a originar un campo eléctrico dirigido hacia esa carga, ¿no? Dirigida hacia esa carga. Ahí está. ¿Sí? La carga 6 es positiva, por lo tanto la carga 6 origina un campo eléctrico saliente de la carga. Ahí está, miren. En este caso, ¿esos campos eléctricos se anulan o no se anulan? ¿Se cancelan o no se cancelan? El campo eléctrico de la carga 3 y 6 en el punto O. No se cancelan, no se anulan. Muy bien. Por el contrario, se están sumando, ¿no es cierto? Muy bien. Y justamente para conocer la magnitud, pues simplemente habrá que sumar, ¿no? Habrá que sumar sus magnitudes para hallar finalmente con ello la resultante, ¿sí? Bien, habiendo hecho este bosquejo, ahora sí pasamos a la solución. Dice, la figura se observa que el campo eléctrico generado por las dos cargas de arriba, o sea, la de 1 y la de 2, la 1 y la 2, y las dos cargas de abajo, o sea, la 4 y la 5, se cancelan o se anulan. Las cargas del medio generan un campo eléctrico resultante, ¿no? Lo que hemos deducido a partir de esto, ¿correcto? Y bien, entonces tenemos ahí que la magnitud del campo eléctrico resultante será la suma de las magnitudes de ambos campos eléctricos, ¿no? De ambos campos eléctricos. ¿Sí? Y como son iguales, entonces al final pues va a quedar dos veces la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Y nada más. Eso sería todo, jóvenes. ¿Sí? Bien, ahora sí les dejo, como siempre, una pequeña encuesta para que marquen como ustedes hayan percibido la clase, ¿no? Si creen que la A, una B, una C, una D, una E, una F, como ustedes lo hayan percibido. ¿Sí? Ok.
Las fijas, ya, si ustedes, por ejemplo, revisan o repasan exámenes anteriores, una fija podría ser como la número 8, ¿no? Porque suelen colocar gráficas. O también ese problema, ¿no? Que le decía que está a la derecha, a la izquierda, ¿no? Respecto de alguien, ¿no? Que es ordenamiento, ¿no? Ese tipo de problemas también puede ser que venga, ¿no? Porque juntan ahí lo que ustedes ya han visto en RM más la parte de física, ¿no? Ya estamos juntando ya por lo menos 2 cursos o 2 temas, ¿no? O por ejemplo en este, ¿no? Dice hexágono regular. Entonces ustedes tendrían que apelar a lo que ya conocen en el curso de geometría, ¿no? Y así, problema de ese tipo, donde involucre dos temas o 2 cursos, ¿no? Porque a veces dicen, no, solamente estudio este curso y dejo el otro de lado. A veces ocurre eso. Entonces, esto los obliga a que repasen todos los cursos. Sí. Ok, jóvenes, esto ha sido todo por hoy.